Los especialistas dicen que es una pandemia dentro de la pandemia. El año pasado hubo 718 suicidios en el país. 120 fueron de adolescentes y jóvenes menores de 24 años. Los datos fueron presentados este viernes en el marco del Día Nacional de Prevención del Suicidio. Entre los jóvenes de entre 15 y 19 años, 42 se quitaron la vida en 2020, 45% más en comparación con el año anterior. Entre los adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años, el suicidio fue la primera causa de muerte el año pasado. Si a los suicidios se suman los homicidios, puede decirse que un joven murió cada día y medio. Si se agregan también los accidentes, se explican el 70% de las muertes de jóvenes de entre 15 y 24 años. El departamento de Rocha es el que registró la mayor tasa de suicidios cada 100.000 habitantes el año pasado. Montevideo la menor. Podemos hablar un poco, si querés, porque está mal eso. Está mal. Te lo voy a explicar. Estábamos conversando, nos agarró el aire. Perdón. No, por favor. Pablo Hein, sociólogo, integrante del Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta Suicida de Laudelar. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por participarnos en estos temas tan complejos, ¿verdad? Que encierran muerte, que encierran dolor, que encierran duelo. Exacto. Que encierran estigmas, incomprensiones. Y permítame pedir disculpas desde ya si le erro en alguna forma de abordarlo, porque No, sé que es muy delicado y muy sensible. Hay, pero créanme que en claro, todo caso es desde la... Lo vamos viendo, ignorancia. no es error o acierto, no es corrección. Qué placer tenerte con nosotros, Karina Viñola. Muchas gracias. Para mí también. ¿Es la primera vez que estás acá conmigo? Te visito en tu programa. Sí, la verdad que sí. Bien, y además me encanta que estés aquí hoy, porque de alguna manera tuviste un coraje fenomenal cuando expusiste que habías atravesado una depresión, entonces eso de alguna manera ha hecho que tanta gente que empezó a hablar del tema a partir de mi testimonio, tu testimonio, ahí me está. Pasó, lo exacto. Conté. Que no pensaba ni contarlo, me salió una cosa increíble. Y la verdad... Fui para hablar de otra cosa y... Bueno, pero funcionó en el sentido que hizo que muchas habláramos del tema, que nos preguntáramos muchísimas cosas, que dejara de ser algo, viste, como si apaga el celu, Karina, no tenés cancha en televisión apagado. y no apagaste el celu. A ver, pará que lo puedo tirar por ahí. Acá en la mesa. Pero es que no sé apagarlo porque se me rompió el otro. Me estás jorobando. Hace 2 días. ¿No sabés apagar el celular? Funciona. Mi hija me tiene que enseñar. Bueno, pero lo bajo, alguien que le confisque el celular, por favor, a Karina Viñola. Perdón. A ver, no, está todo bien. Tampoco quiero plantear o presentar, en todo caso para eso está usted, Pablo, depresión, suicidio, como si fuese el desenlace, ¿no? Causa y efecto. Inexorable. Ahí está. ¿No? Yo creo que el comportamiento de suicida debe tener un montón de factores y que la depresión puede ser algo que empieza y termina y de la que se sale tenemos un testimonio y tantas personas más, ¿no? Entonces, separar las aguas, pero sí me encanta que esté porque Cari nos va a poder contar seguramente con la soledad que se vive, ¿no? en esa instancia y cómo hay que romper un montón de barreras para estrecharnos la mano. Algo que sí está detrás, en todo caso, de cualquier persona que elige quitarse la vida, no como su gran opción, sino, bueno, ahí está usted para contarnos. No, 2 o 3 cosas importantes. Lo primero, que suicidio hubo, hay y lamentablemente habrá. Eso es históricamente así, lo dicen los filósofos, los historiadores. Lo que hoy hablábamos en una radio o el periodista es frenar esto. Esto es lo que llama la atención en Uruguay, ¿no? Frenar este empuje alto que tenemos ya hace unos cuantos años atrás. Entonces eso me parece lo que es importante poner hincapié en eso. Después el otro tema que hay que me parece importante, y ya hay indicios en Uruguay lentamente de que la cosa está por lo menos virando un poco, y eso de alguna manera nos alienta a todos a trabajar en este tema, es que el tema es complejo, es decir, y tiene múltiples facetas. Entonces la perspectiva que yo te voy a dar hoy es más de la sociología, a pesar de que trabajo con psiquiatras, psicólogos, licenciados en comunicación, que ellos nos dicen cómo comunicar, cómo hacer los videos, etcétera, etcétera. Entonces, me parece importante tener eso, que no es un fenómeno que se agarre por un lado solo. Entonces, la perspectiva es multifacético.
como esto que había de no hablar y hablar, que tú decías en la introducción, eso también es un elemento importante. Es alentador que autoridades del Ministerio de Salud Pública, no este viernes pasado, sino que en años anteriores ya están planteando el tema de hablar y de sacarse ese corset. Porque otros países que empezaron a hacer esto hace muchos años atrás, estoy poniendo Chile, estoy poniendo algo de Argentina, estoy poniendo algo también de España, con igual idiosincrasia, digamos, que nosotros, o similares, ¿sí? Empezaron a trabajar este tema lentamente y lo continúan trabajando. Entonces, el factor de hablar, el factor de la comunidad, el factor de conectarnos, también contribuye en una medida, en un porcentaje tal vez menor a este tema, ¿verdad? Entonces, eso me parece interesante. Tú lo que hablabas hoy de Rocha. Bueno, pero lo estábamos hablando fuera del aire, en realidad cuando estaba el tape, por eso las personas claro, capaz que no. Porque yo cuando en el tape escuchábamos que Rocha... Sí, esas estigmatizaciones de pintar un departamento en rojo no es pertinente por 2 o 3 cosas. Desde el punto de vista estadístico y metodológico, si bien Uruguay presenta la tasa más importante de todas las Américas, incluso desde Canadá hasta Argentina, pasando por Estados Unidos. Y acá nos comparamos con Canadá, con Estados Unidos, con Chile y con Argentina porque tenemos un sistema de registro de mortalidad muy bueno en el Uruguay, entonces hay que compararnos con países con similares características. Claro, porque no nos vamos a comparar con registro, Ecuador, claro. que Ecuador, claro, los sistemas de registro son más blandos, por H o por B. Pero Entonces, y ahí como sociólogo, ¿cómo se explica que un país tenga una tasa determinada y encima alta como la nuestra? Los factores son varios también, dentro de la perspectiva de las ciencias sociales o de la psicología social también. Uruguay, hay algunos colegas que sostienen con acierto de que tenemos también un arrastre histórico de este tema. Ya de 1930 a 1932 Uruguay presentaba tasas de suicidio importantes. El otro factor que conjuga es que estamos en un cambio de sociedad. Estamos en un cambio de sociedad, no Uruguay. El continente y el mundo están en un cambio de sociedad. Y tal vez los uruguayos no fuimos capaces, ¿sí? O estamos siendo lentamente capaces de adaptarnos a esos cambios. Adaptarnos en la sociedad, los que funcionamos en sociedad. ¿Se entiende? Yo ayer escuchaba también... ¿Qué nos hace tan lentos en la adaptación? Porque para cambiar somos siempre los últimos. Los pioneros en los cambios nos presentan estas tasas de suicidio. En este tema había un encapsulamiento bastante importante que nos venía bien a todos. Porque estigmatizar y hacer enigmas del tema nos libraba a los periodistas de hablarnos, a los cientistas sociales de involucrarnos más. Digo cientistas sociales porque la psiquiatría y la psicología desde siempre se involucró. A los licenciados en Ciencia de la Comunicación vincularse un poco más. Entonces, en ese tema me parece importante también esto de que yo tapo el suicidio o culpo a la familia. Eso es otro hecho importante, que también el mundo está trabajando diferente con las familias. Y también con aquellos casos o aquellos ejemplos que hay, no solo para mostrarnos y no solo para reparar el dolor y el duelo de esa familia particular o del grupo de amigos. Cuando digo familias estoy diciendo del grupo de universo afectivo. Claro. También nos muestra eso que pasa en familias de normales, entre comillas. Y entonces ahí hay como un juego de cuidarnos más. Es decir, no afecta a la familia, y pongo mi apellido, porque si pongo un apellido capaz que se enojan, que una vez me pasó en la radio, dije, los López, y un compañero del club me dijo, ¿cómo que dijiste que los López? Si los López no hay suicidio. Entonces, esa familia de Elogen que pasó el evento, sí, tan fuerte es así, ¿eh? Tan fuerte es así. Todavía. Entonces, esa familia Elogen, si Elogen salen y demuestran y hacen su duelo, su dolor, que también es un proceso cultural eso, ¿eh? Tiene su explicación cultural. ¿Cómo enfrentamos el duelo y el dolor? ¿Y cómo se le dice a la familia? Vamos a ir por partes, porque está inmenso el tema, ¿no? Si lo haces desde la perspectiva de quien se quita la vida, o si lo haces desde la perspectiva de los que quedan vivos, ¿no? Y cómo evitar esas culpas que pueden llegar a nacer automáticamente, porque en definitiva, si estaba en tu seno familiar, ¿qué no viste? Yo me imagino que es lo primero que uno sentiría. No fui suficiente para cobijarlo, no vi su angustia. Incluso de verdad, no es a veces no ver. Debe haber personas que aprenden a disimular las emociones, tal vez al punto que te puede sorprender de un día para el otro. Sí. Hay casos que uno escucha así, otros que van dando señales, pero otros no. Sí, dale, lo que yo creo desde mi lugar es que hay una gran ignorancia emocional en general. Hasta en ver las alertas. General, porque hay un egoísmo muy grande, que cada uno se mira a sí mismo
y es muy difícil empatizar, o sea, nos está costando, por suerte hay una gran visibilidad y creo que esta palabra está de moda y para bien, más allá que algunos la utilizan y no la tienen, la empatía, creo que habría que trabajar, yo siempre digo, desde mi humilde lugar, porque no soy licenciada, no nada, pero sí creo que para que esto Nada, realmente... No, sos una gran comunicadora. Que no. Bueno, pero no, digo del conocimiento de Pablo y demás. Y mi testimonio, a lo que voy es que en lo personal, con 2 hijas chicas y también Luana tiene 12, que está entre la niñez y la adolescencia, y todo lo que veo, escucho, bueno, estas cifras que son súper alarmantes y tristes, yo trabajaría desde lo emocional, desde la infancia. No solo con los niños, sino con los padres. Yo creo que los que ya estamos más grandes y es muy difícil, a no ser que pasemos por otro caso o que nos interesemos por esto, aprender lo que es la depresión. Obviamente muchas veces nos lo vas a ver, porque hay depresivos como yo que tratamos de evitar mostrarnos así. Y a mí la euforia me dio para mostrarme súper contenta, alegre, activa y que nadie notara mi depresión. Creo que también mi trabajo influyó muchísimo. Que yo de repente puedo estar mal o vengo de una discusión X o de una noticia que no me gustó y se prende la cámara y tengo la mejor sonrisa y encaro lo que me haya pasado. Vaya, creo que muchos de nosotros somos así. Identificadas con eso. Pero el tema de la depresión en mi caso se manifestó de esa manera. Y como él decía, hay un gran trabajo en otros países que han mejorado las cifras porque siempre va a existir, pero las nuestras son alarmantes y tristísimas. Creo que hay que trabajar desde la infancia con lo que es la educación emocional. Eso. Es capaz que mucho más importante que un montón de materias que las madres y los padres queremos que nuestros hijos se saquen buenas notas. Yo propongo lo siguiente, para que no se nos haga inabarcable, concentrarnos un poco en lo que realmente ha resultado más alarmante de las últimas cifras, y es el tema del aumento en adolescentes, ¿no? Eso vendría a ser lo más, digamos, notorio de este año, en el análisis de este año. Porque, bueno, porque uno a veces cree que uno como adulto puede más o menos hacerse cargo de uno mismo, en teoría, ¿no? Pero cuando ya se trata de adolescentes, de los hijos, es tanto más delicado y nos interpela tanto más, sí, ¿no? Ahí yo si te puedo hacer una precisión... Sí, las que sean necesarias. Capaz que soy muy atrevido y tú me corregís. Aquí hay que ser muy claro y muy meridiano. A ver. ¿Sí? En una cosa o 2 cosas fundamentales. Toda muerte importa, desde adolescente hasta la tercera edad. ¿Me explico? Por supuesto. Yo creo que no necesitamos, y yo creo que no lo hubo el aumento en las cifras, porque el 45%, si sos 2 y pasás a 4, es un 100%. Desde el punto de vista cuantitativo, Uruguay en principio no tiene el problema del suicidio en adolescentes como los tienen otros países, y ojalá que nunca lo tengamos. Pero no necesitamos las cifras, Victoria, para poner el tema en su justa medida donde lo estás poniendo vos, que es la juventud. ¿Y por qué? Pero preguntarse por qué aumenta, sí es válido. Sí, pero más allá del aumento en la juventud, ahí hay un tema en la juventud que tenemos que ser claramente meridianos en 2 factores. El primero es que tiene una afectación bastante más importante en la sociedad. ¿Sí? El impacto que tiene emocional, como hablaba Karina, es no solo en la familia, sino en los compañeros del colegio, del liceo, del club, de la liga universitaria, por poner ejemplos. Y el otro sentido es que yo creo que a la juventud, los uruguayos, no le damos una segunda oportunidad de pensarse en la vida. Y eso es lo que más duele en el tema del suicidio juvenil. ¿Me explico? Porque también podemos manejar, no como hipótesis fuerte, que de alguna manera los uruguayos expulsamos a ciertos uruguayos. Porque yo le escuchaba en la radio también algunas interpretaciones de que tenemos que pedir ayuda. Pero también tenemos que ser todos receptivos hacia ayuda y también no estigmatizar al que pide ayuda. Porque esa es otra cosa que tampoco vemos. Es decir, bueno, tenemos que escuchar todo, pero a veces estigmatizamos. Porque un compañero de club, un compañero de trabajo que se sienta mal, a veces está la burla por detrás. ¿Se entiende? Y eso lo ve otro. Y ese otro tal vez mañana tiene esa necesidad. Entonces, la burla y te dicen que está todo bien y después no te llaman nunca más porque estás hasta loca. Entonces, a ver.
En el suicidio una juvenil, pesada, siempre está mal, está loca. concentremos ahí la mirada. Y yo creo que el suicidio de la juventud, más que adolescente, ¿sí? También tenemos que pensar que las intervenciones tienen que ser rápidas. Un suicidio en un colegio, un suicidio en un liceo, deja de ser de ese liceo o de ese colegio. Sí, si pongo el ejemplo de la educación por poner, podría hablar de un club deportivo o de un club de fútbol, ¿está claro? ¿Por qué? Porque tiene que salir de ese contexto. No para hablar del caso, sino para hablar de la intervención. A mí una cosa llamativa que me pasó en esto que estoy trabajando, una vez llegamos a México, a Guanajuato, y llegamos a esa ciudad, y con la colega que llegamos a la casa me dice, tenemos que salir para la universidad. ¿Por qué? Porque hubo una chica que se suicidó, y convoqué a todos los estudiantes en el Paraninfo a expresar su dolor. Fue así, llegamos a la casa de la colega, dejamos la valija y salió corriendo y juntó a todos los universitarios, o a todos los que quisieran, que había más de 500 universitarios ahí, expresando el dolor con esa compañera, viviendo ese proceso de duelo, de alguna manera canalizando, racionalizando, entre comillas, ese dolor. ¿Me explico? Para procesar el duelo. Acá en Uruguay esas cosas no suceden. No digo que tenga que suceder mañana, no digo de copiar México, ¿sí? De hacer un copycat y traerlo de México. No, está claro. Pero sí empezar a reflexionar en esos temas. Bien, y sí reflexionar, sin duda, pero aprender, ¿no? Porque creo que hoy lo que todos quisiéramos saber para poder ser útil en esto es advertir las señales de alguien que está, de alguna manera, en conversación con la muerte, ¿no? Con la idea de la autoeliminación. ¿Qué señales da esa persona? Es claro cuando está ya atravesando una depresión. Sí, sería más fácil si hablamos de depresión, trastorno mayor, ¿no? Pero hay personas que no, de verdad que no, o porque tienen una fortaleza para disimular, o porque el pensamiento fue abrasadoramente intenso de la noche a la mañana. ¿De quién me agarro yo, madre, amiga, hermana, para detectar esto? Sí, la respuesta más correcta capaz que te la daría la psicología o la psiquiatría, no la sociología. Lo que yo te puedo decir, y para seguir focalizando en lo que tú querías que son los jóvenes o los adolescentes, creo que también ahí, y hay un hermoso trabajo de UNICEF Argentina sobre el suicidio juvenil, que es del 2019, se googlea y se encuentra fácil. Yo creo que todo profesor de secundaria y todo profesor de ISEF lo tendría que leer, ese trabajo, porque es hermoso. Está desde la psiquiatría, la psicología, la sociología, y ahí trabajan la idea de los desafíos y las pruebas que le ponemos el mundo adulto a los jóvenes. Cuando digo el mundo adulto estoy hablando también de la familia Gen con mis hijos, las pruebas y los desafíos, ¿sí? Que le ponemos, y los soportes que tienen los jóvenes para superar esas pruebas y desafíos. Pruebas y desafíos en un sentido muy amplio, de seguir estudiando, de seguir en la universidad, que a veces uno le impone a sus hijos o les inculca, o de ser exitosos en el fútbol, ¿sí? Entonces, de alguna manera, los jóvenes, lo que dice ese informe de UNICEF, que los soportes que tienen los jóvenes, que no necesariamente son económicos o no son económicos, son diferenciales. Y entonces esas pruebas son comunes o son muy homogéneas en la sociedad. Entonces, de alguna manera, tenemos que también entrar a regular eso. Es un informe que vuelvo a repetir, UNICEF 2019, suicidio juvenil en Argentina, ¿sí? Es un lindo informe que tendrían que leer. UNICEF Uruguay en este momento está haciendo una campaña muy linda con el hashtag adolescentes no están perdidos, ¿no? Claro. De que no quede instalado eso de la juventud perdida, que todas las generaciones de veteranos de todos los tiempos decían de los jóvenes, ¿no? A través de los años. Yo quiero decir una cosa que me siento, o que me pasó a mí, o a raíz de mi testimonio, fueron cientos de mensajes. Yo no les puedo explicar la cantidad de mensajes después de ese testimonio y que hubo un antes y un después en mi vida en cuanto a la cercanía con la gente. Fue impresionante la identificación que sintieron y me pasó, creo que con respecto a esto que decís puntual, que muchos papás y mamás, pero muchos, en el supermercado, en la calle, con lágrimas, con abrazos, me dijeron que gracias a mi testimonio se dieron cuenta que su hijo o su hija, adolescente y no tanto, estaban pasando por una depresión. Y que lo que hacían ellos, pero te estoy diciendo más de uno, lo que hacían ellos era, pero dale,
tenés todo, te doy todo. Mirá, te pago el colegio privado, te compro ropa. ¿Querés ir a comprarte ropa? ¿Querés ir de viaje? Fuiste de viaje, te hice la fiesta de 15. ¿Qué más querés de tus padres? Trabajo todo el día, me rompo el alma para darte todo. ¿Y vos qué haces? Estás todo el día acostada, todo el día acostado. No tenés... Sí, porque además la adolescencia que muchas veces viene de la mano de la energía cero y me tumbo en la cama y nada me sirve y la apatía. ¿Y cómo confundís esas emociones? No estoy culpando a nadie porque, a ver, claro, ¿quién soy? Y aparte, seguramente capaz que yo en algún momento también lo hice con amigas o conocidos que yo sentía, ¿cómo puede ser que no? Y por eso vuelvo al tema. Lo que es la educación emocional es fundamental. Igual hay que partir de una base previa, tal vez, ¿no? Y hay que partir de una base previa, tal vez, y es... muchos ya lo saben, obviamente, pero no está de más recalcarlo, que la depresión es como la diabetes, como, no sé, es una enfermedad. Pero genera rechazo. No necesariamente tenés que estar atravesando una circunstancia vital que de afuera digan qué horror para vos deprimirte. Pero eso es clave, porque si no te da mucha culpa deprimirte, ¿no? Entonces, y si tú miras el entorno, a propósito de lo que comentabas del chiquilín, los hijos de estas personas que te comentaban, pueden tener todo y sin embargo estar atravesando un periodo de depresión porque no va de la mano con las circunstancias, sino con lo que a vos te genera tu circunstancia y cuestiones químicas también, obviamente, ¿no? Muchas preguntas, sí, por acá. Sí, yo, sin desmerecer lo importante de lo científico, lo académico, lo teórico, me parece relevante y materia de estudio, pero me parece que el aporte que puede hacer Karina es tremendamente valioso. Yo supongo que al visibilizar tu depresión, habrás tenido contacto con muchísima gente. Lo hiciste además en algunos medios de comunicación, o sea, se amplificó más todavía. Pero me parece que a mí me parece una buena oportunidad. Yo supongo que dentro del marco de tu depresión habrás tenido alguna inclinación suicida también, no sé, supongo. No necesariamente. No, pero supongo yo que se te puede haber pasado, lo podés haber evaluado. Sí, por supuesto. Está. Y a mí me parece relevante conocer cuáles son los elementos, las herramientas, las cosas que vos utilizaste para liberarte de eso y poder superar la depresión, porque a cualquiera que esté hoy en una circunstancia similar y que esté mirando el programa, de repente el aporte que le puede hacer de qué cosas te aferraste vos para resolver tu problema y salir adelante, capaz que es un aporte interesante. Bueno, yo tuve varios años de depresión, que fue de menos a más. Como les decía, lo manifesté, o sea, todo muy adentro mío. Si bien, obviamente, las personas más cercanas notaban que yo no estaba bien, yo al principio me cerré al reconocimiento de mi enfermedad. Varios motivos: vergüenza, miedo a quedarme sin trabajo, porque es una enfermedad que genera rechazo. Vos, por ejemplo, en una familia nos enteramos que alguien tiene cáncer. Esa enfermedad, por lo general, siempre hay excepciones, tiende a unir. Todo el mundo viene y te dice, yo te llevo a los nenes, te los cuido, vení, cosas, para lo que precises. Y eso genera una unión en la familia. Nombro esa enfermedad como tantas otras, sí, está claro. Victoria, que has nombrado vos. Cuando una persona sufre de depresión, genera el rechazo y el aislamiento de la gente. De a poquito se empiezan a borrar y te vas quedando cada vez más solo y sola. Y eso hace que cada vez quieras compartir menos tus emociones y cada vez te quieras mostrar más feliz, porque eso genera que estás más, con más gente. Yo siempre necesité la aprobación y siempre fui muy, muy culposa. Todo lo que pasa a mi alrededor siempre sentí que era yo la culpable. Todos estos factores hicieron que cada vez me fuera hundiendo más, pero muy para adentro, y afuera mostrándome como que estaba todo bien, con excepciones, obviamente. Cari, cuando decís la gente se va, la gente se borra. La gente se borra porque es tan egoísta que no le interesa poder bancar a un ser querido, apoyar, contener, estar, o porque no sabe qué hacer con tu dolor. Creo que hay de los dos factores. En su mayoría se agotan, se cansan por falta de
muchas veces por falta de amor o porque nunca realmente no tuvieron ni empatía ni amor. Porque para mí lo que es una amistad, un hermano, o sea, no sé qué tendría que pasar para dejar yo tirado, soltarle la mano a un amigo o a un familiar. Es que no hay nada. Creo que no hay nada, de verdad se lo digo. Cuando a mí me pasó todo esto y perdí muchas cosas en mi vida, entendí que esta enfermedad no es para cualquiera. Y creo que la visibilidad que en su momento yo decidí hacer fue justamente por esto, ¿no? Un poco para liberarme y un poco para ayudar. Para ayudar, porque que te dejen solo. Y que a mí me pasó que estuve 3 días en CTI, yo volví a nacer. A mí la vida nací de vuelta. Y cuando yo salí eran mi familia, mi marido, mis hijos y muy poquito más. Gente muy querida, de muchos años de amistad, que yo me querían internar, que está loca, que ya ni ella no se aguanta más, ni ella. Entonces esas cosas, chiquilines, te llevan a no querer contar. Entonces, y a quedarte en tu mundo, porque también cuando yo salí del CTI no quería contar en los medios qué me había pasado realmente, porque sabía que si no, no me contrataba nunca más ni peteco. Yo hacía tiempo venía sin trabajo. Entonces, les cuento esto realmente así 100% como es, para que vean lo que genera esta enfermedad en la gente, ¿tá? En las personas que menos te imaginás, genera un rechazo impresionante, un miedo que es impresionante. Esto que está pasando de visibilizar y que todos, este programa, la importancia que le está dando todo este rato, todas las radios que nombró Pablo, más todo lo que está pasando, las campañas que se están armando, que antes era impensado, ¿no? Es genial para nosotros, porque la depresión es día a día. Yo me siento divino hoy, pero divino. Pero yo toqué el peor de los fondos. Y lo que hay que lograr es que los que pasamos por esta enfermedad no toquemos el peor de los fondos. Porque unos salimos, pero otros, como ya vimos, los vamos a despedir. Y las familias que conviven con un suicida es una culpa para toda la vida que es re difícil de manejar después. Entonces, esto que estamos haciendo está buenísimo. Los factores por los cuales nos damos cuenta son muchos, porque hay muchas maneras de manifestar la depresión. De eso es lo que tenemos que aprender, cómo manejar las emociones desde chico. Y que si estamos mal, pedir ayuda, charlar, exteriorizarlo. Entonces, cuando esto pase a ser una enfermedad más, va a ser mucho más fácil para los que no la están pasando identificarla. ¿Por qué? Porque está escuchando Karina, esto, lo otro. Bueno, toda la gente que está hablando. Yo digo porque soy pública, pero la cantidad de gente que está dando sus testimonios en las redes es impresionante. Y eso hace que se haga más común y diga, sí, yo sufro depresión. Mirá, profesora, estoy angustiada. ¿Por qué eso sí? Y ya no va a tener miedo de contarlo. No se imaginan lo importante que es esto para nosotros, lo que pasamos la depresión, y que sabemos que es día a día. Cada día que te levantás, aunque les parezca recursi, agradeces que te levantaste porque es pila, porque yo tuve días en la cama, pero días que no quería ni levantarme de la cama, y me decían, pero ¿cómo, Karina? Tenés 2 hijas divinas, un marido que te quiere. Todo. Bueno, ahí volvemos a que no es... Si me diera cuenta, no estaría así. O sea, es más, te genera más culpa el no poder tener la gratitud. Es muy como personal, para querer ¿no? Pablo, te que entiendo. toda la depresión, no, está perfecto lo que tú decís. Yo quiero remarcar que no toda depresión lleva a suicidio también, que no quede... Lo decíamos al ¿entiende? principio eso, ¿no? Y también nos parece importante no solo trabajar en el territorio de la depresión, sino que la persona no llegue ahí.
¿Se entiende? Que la persona no llega a la depresión. Entonces ahí la colaboración es más de la comunidad. ¿Se entiende? Al sábado del País Vasco, perdón que ponga un ejemplo, sacó Viví tu comunidad. Es un programa porque están saliendo de la pandemia. Bueno. Y nos vamos a tener que preocupar este año de qué pasa con los suicidios. Sí. El año pasado, estas cifras que vimos, era muy natural que el suicidio descendiera un poquito, se mantuviera igual. Porque cuando estamos encerrados, hay una cosa que se llama efecto guerra, ya está demostrado mundialmente, la ciencia lo demostró, que la gente se preocupa por lo colectivo y no por lo individual. Y entonces, desde el 13 de marzo en Uruguay al 1 de junio, más o menos hubo un descenso entre 25 y 31% de los suicidios. Después se explotó. Ahora este año está explotando el suicidio. Y no solo está explotando los intentos, también los consumados. Y también todo va a indicar que el año que viene, lamentablemente, también vamos a tener otra cifra importante. Entonces, eso es lo que tenemos que, de alguna manera, dice también la ciencia. Sí, justamente, y yo tengo amigas y allegadas que han pasado por el COVID, que lo han superado por suerte, pero que están percibiendo secuelas emocionales, psicológicas, y te asusta un poco, ¿no? Sobre todo si sos una persona bastante estable, ¿no? Entonces, bueno, todo eso va a haber que hablar de todas esas cosas y recordar y no hacernos los distraídos de que en salud mental el Uruguay tiene un debe muy grande, porque la depresión no se cura con un antiinflamatorio. Son tratamientos prolongados que requieren de atención prolongada. Bueno, Hansen hace 9 años que está intentando, o 10, desarrollando una vacuna para el suicidio, ¿no? Todavía no lo logró. Yo creo que también hay que desencajar un poco el tema de salud mental y englobarlo un poco más en salud en comunidad, que incluya la salud mental. Y así también ayudamos al sistema sanitario, ayudamos a los psiquiatras y a los psicólogos que miren los casos que efectivamente son importantes, digamos, o son de urgencia. Bueno, porque eso también es lo que nos sucede, ¿no? También, ¿no? Demandamos mucho del sistema sanitario cuando hay otros soportes, otros sistemas, que es la comunidad, en un sentido muy amplio, ¿sí? Que también puede desarrollar estrategias de prevención del tema, ¿sí? Profesores de educación física, profesores universitarios, de secundaria, las parroquias, los clubes deportivos, los clubes de baby fútbol, por lo menos manejar un poco más la temática, ¿no? Exacto. El suicidio o esos territorios comunes que son con el tema de la violencia también, ¿verdad? ¿Cómo lograr transmitir de verdad eso de que, Gary, de que va a estar todo bien? O sea, que hay un después, ¿no? Porque en realidad, que hay un después. Hasta donde sabemos, quien elige quitarse la vida no es porque no quiera vivir más, lo que no quiere es seguir viviendo lo que está viviendo. Sufriendo. Exacto. Si pudiéramos o se tuviera la capacidad de grabar a fuego, ¿no? En la memoria celular de todos, de que siempre va a haber un mañana. Pero bueno, creer en eso o dejar de tener esa fe es lo que a veces lleva a las personas a tomar esa otra Cuando decisión. surgen enfermedades, siempre decimos cuando tenemos de repente un familiar que sabemos que está atravesando una enfermedad que después, a medida que vaya creciendo, va a sufrir, ¿no? Viste que que hay un sufrimiento que es inevitable a través de la enfermedad y siempre decimos que no sufra, que Dios se acuerde y no sufra. Imagínate estar sano, pero sufriendo, sano corporalmente, pero estás sufriendo lo mismo o más que una persona atravesando una enfermedad con un sufrimiento físico que le da morfina, ¿me entendés? Y encima de eso no lo podés decir porque te genera rechazo, se te va la gente, se te aísla, ¿entendés? Los mensajes Qué divino cuando pase esto, abracen y den mucho amor y no necesitas hablar, quédate al lado escuchando, tomate unos mates, abrazo fuerte, eso es muy bueno, no es que cure. El tratamiento, yo soy recontra hincha del tratamiento, pero eso... Si hay algo que lo profundiza, la soledad. Sin duda. Claro. No juzgar. Como contrapartida, el acompañamiento y la contención es no juzgar. Básico. ¿Querías preguntar, Vero? Sí, bueno, muchas cosas que la verdad que agradecemos, porque sabemos que no es fácil trabajar en televisión y contar cosas de tu vida. En televisión siempre hay que estar bien, hay que estar sonriente y demás. Así que te agradecemos mucho desde ese lugar.
Pero además me pregunto si las respuestas que estamos dando, más allá de lo que usted dice, el tema de la comunidad, todo eso lo entendemos, pero es un proceso bastante largo, ¿no? Hoy tenemos que dar respuestas concretas a personas que, como Karina, tal vez no tienen ganas o tienen miedo al rechazo en ese núcleo en el que está. Sabemos que está el 0800, lo tenemos en pantalla, pero me pregunto si un chiquilín hoy levanta un teléfono para hablar con alguien, cuando en realidad sus medios de comunicación son otros, ¿no? Por ejemplo, las redes, el WhatsApp, vas a comprar una heladera y te está hablando alguien, bueno, de lo que estás necesitando. ¿No tendremos que ayornar también las respuestas que estamos dando a quienes hoy están en una situación de emergencia y que tal vez no van a llamar por teléfono, ni van a acudir a su comunidad más cercana porque tienen miedo de que sus padres los rechacen o porque sus padres no los entienden? Nosotros los padres podemos no entenderlos. Sí, sin lugar a duda que si estamos pensando en la juventud, focalizándose ahí las respuestas, me parece que tenemos que ayornarnos un poco, ¿no? También la juventud a veces es bastante más inteligente, por suerte, de lo que nos pensamos nosotros y los mecanismos de ayuda, y los jóvenes son mucho más sinceros entre ellos. Entonces, esos mecanismos de juventud, de solidaridad, se expresan también más que en el mundo adulto. Eso también es importante, y decirles a los jóvenes que se expresen, porque es más factible que un joven escuche a un joven que un adulto escuche a un adulto. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, en general. Más allá de esos medios, con esos sí, jóvenes que escuchan. Tú los ejemplos que ves de políticas en otros países están abriendo los canales de comunicación de la juventud a esos jóvenes que necesitan ayuda, por diferentes vías, ¿sí? Las redes sociales, es decir, de alguna manera están instrumentando eso. Ayer o antes de ayer salió un video del Ministerio de Salud Pública, que también lo aplaudimos, que bueno, todo suma. En esto nada resta, todo suma. Independientemente que te puede gustar o no te puede gustar si utilizamos el WhatsApp como canal de comunicación para los jóvenes. ¿Me explico? En esto nada resta, todo suma. Y en Uruguay también quiero marcar que tenemos también el problema no solo de la juventud, lo tenemos con el varón, digamos, o en el hombre, eso es importantísimo, y con la tercera edad. Con la tercera edad también lo tenemos históricamente, ¿no? La tasa en la tercera edad supera al promedio o a la tasa nacional. ¿Y el hombre tiene que ver con las presiones culturales? Yo creo que sí, porque soy sociólogo. Tiene que ver con las presiones culturales, tiene que ver que el hombre es más violento y juzga más, no solo a la mujer, que ahí ya están las manifestaciones lamentables de violencia de género, que comparten también estos territorios, ¿verdad? Sino que con nosotros mismos. Somos menos permisivos entre los hombres, juzgamos más, nos soportamos menos que la mujer. Y también ahí pedimos menos ayuda. También el hombre y la mujer llegan diferentes a las dos grandes aventuras que tiene un joven al mundo adulto, que es la aventura social, de la inserción social. Esto lo dice Boris Cyrulnik, un neurólogo psiquiatra. ¿Qué entiende por aventura social? ¿Qué se entiende por aventura social? La inserción del mundo juvenil, digamos, del adolescente a ser un adulto, ¿sí? A tener éxito. Trabaja, estudio. Todo lo que les dijimos tú a tus hijos y yo a los míos, ¿sí? De alguna manera. O a nuestros sobrinos o a nuestros allegados. Y después la aventura sexual también, que eso es importante decirlo. ¿Claro? Son las dos grandes aventuras que enfrenta un adolescente. Y eso es el mundo adulto. A veces le representamos ciertos mundos que al adolescente le cuesta. Entonces, en el suicidio juvenil, este tema de la sexualidad y eso también todo lo que ha muy cambiado, delicado, ¿no? Pero justamente tendrá que ver entonces con todo lo que ha cambiado, la realidad, la forma en que viven la sexualidad de los jóvenes, que dista bastante de cómo la vivíamos nosotros y a su vez cómo vivían nuestros abuelos. Ahí hay diferentes interpretaciones. Hay un libro muy lindo que no tiene que ver con el tema. Hugo Rodríguez Almada, que es un médico forense, tiene 2 libros interesantes sobre crónicas de forenses. Hay una que se llama Crónicas de Forense, que son 5 casos. Y el primero que él ahí nos explicita en forma de una linda literatura es de un chico que se suicidó y que lamentablemente él vivía su sexualidad como la quería, pero no la podía transmitir a sus seres queridos ni a su familia. Entonces, de alguna manera, no quiero decir que en la juventud suceda eso, ¿sí? Yo creo que hay un pool de ofertas. Lo que quise decir con las aventuras... Al contrario, lo que sostiene, hoy advertimos que hay mucha más libertad de expresión en cuanto a la sexualidad. Sí. Tal vez igual hasta cuesta, en el ¿no? péndulo también haya generado desasosiego. Igual cuesta desde el mundo adulto, te digo.
Hoy en día los adultos hablar de sexualidad hablamos, pero capaz que la juventud habla más libre, ¿no? Para bien o para mal, pero por lo menos habla más. Es que el gran problema no ha sido siempre qué hacemos con nuestra libertad. ¿No es el gran desafío del ser humano? Bueno, nos vamos a otro tema. No, nos vamos más hacia la filosofía, pero mal o bien, son todas estas cuestiones muy existencialistas que nos desbordan el alma cuando estamos en plena crisis, ¿no? Y de ahí podemos salir para una depresión o no, pero de alguna manera nos aturden un montón de cosas que traspasan la problemática cotidiana concreta que estés teniendo. Y bueno, de esas cosas hay que hablar también, ¿no? Pepe. Sí, desde la experiencia, en el caso de Karina, y desde la academia, nuestros invitados nos están dando hoy una serie de insumos que la verdad yo considero invalorables. Es un aporte grandísimo, como también decía Karina, el hecho de estar hablando de estos temas en televisión. Y en lo que me corresponde desde el periodismo, que también ha tenido su evolución en estos temas, aunque le ha costado bastante, por suerte, ha evolucionado y hoy casi todos los grandes medios de comunicación tienen un manual de estilo de tratamiento de estos temas. Entre los primeros elementos que manejamos en materia de comunicación es aclarar que el suicidio se puede evitar. Es uno de los grandes temas. Lo otro es lo que está haciendo la producción en la pantalla en este momento, colocando los teléfonos de esta línea, más allá de que después discutamos la vía de comunicación, pero que lo está haciendo, tener en cuenta esos elementos. Sí. Hay detalles después. Y acordate que el gobierno, cuando puso más líneas a propósito del COVID, y ya a sabiendas de lo que genera el aislamiento o el distanciamiento, la cantidad de llamadas de consulta que ha recibido. Eso sí. Después, si se traduce o no, y de hecho no se tradujo necesariamente en finales trágicos, pero bueno. Claro, es una forma de decir, hay una vía que te puede ayudar, hay alguien que puede contestarte, responderte desde este medio de comunicación como es la línea vida. Y después lo que tú decías con respecto a desanclar un poco el tema de la salud mental es muy cierto y estoy básicamente de acuerdo. Lo que sucede es que quizás el primer ingreso es por ahí y ha sido bastante complicado, obviamente, durante la pandemia, pero también ha sido complejo en general por un tema de costos, por un tema de conseguir especialistas, por un tema de acceso a esos propios especialistas. Entonces me parece que también ahí estamos con un debe grande. O saturación de especialistas también. También. Nosotros hicimos un estudio bastante interesante en puertas de emergencia de hospitales, en 7 hospitales en todo el país. Y ahí la saturación de la puerta de emergencia, que es el primer arribo cuando ya en la crisis es muy aguda, hay que observarla y verla, no como científico, tal vez como humano, ¿no? Entonces, ese sistema de saturación que tienen las puertas de emergencia por cosas que a veces son de emergencia y otras cosas que no, ¿se entienden? Entonces, también ahí es donde actúa la comunidad. Los médicos de familia también tienen un carácter también especial en estos temas. Otros países han apostado, no el 100% de sus fichas, pero algunas fichas a los médicos de familia. Es decir, aquel médico que va a la familia, aquel médico que está en el campo, en localidades rurales, digamos, y ve, digamos, y va contextualizando cómo vive la familia, cómo está el individuo, cómo se sitúa, no solo con su familia, sino con la comunidad. Entonces, eso también va ayudando a que cuando hay una crisis importante, digamos, la psiquiatría y la psicología tenga las ganas de atajar ese penal. Porque lo que sucede en Uruguay hoy en día, en términos futbolísticos, si se me permite, es el partido estamos jugando en el área chica y ya ahí la probabilidad de gol es muy alta. Y ese arquero ya frente a un penal se estira los brazos, abre las manos y la probabilidad de gol va a ser muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque está saturado el médico, la salud mental en nuestro país y el sistema sanitario en muchos temas, ¿no? Entonces, también trabajar con la comunidad va en ese sentido. También el aporte de canalizar nuestra salud, no necesariamente en una puerta de emergencia. Pablo Hain, sociólogo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto es obviamente apenas la punta de un iceberg, un punto de partida recién para animarnos entre todos a hablar de estos temas y aprender y a informarnos y poder ser parte de la solución, todos y cada uno de nosotros. Sí, importante que la gente no se vaya por esa puerta, que siempre hay tenemos 2 orejas para escuchar, claro que sí. Cari, bueno, qué decirte, nos hay la infinidad de mensajes agradeciéndote por esta valentía, que por más que sea sanadora para ti, créeme, es sanadora para muchísima gente más. Gracias por la invitación. No, te quiero mucho. Y yo, vos sabés que te adoro. Siempre digo que sos de esas personas que pasé de determinados puntos y sin ser amigas de todos los días, levantaste el tubo y dijiste palabras sabias, muy lindas, así que con mucho amor
que en los momentos difíciles es importante. Y quiero decirlo, y no se sientan tipo, ay, que soy una alcahueta. Vos sabés cómo hablo yo, Victoria. De verdad, están tratando el tema, ya salva muchas vidas. Qué alcahueta. Qué alcahueta. De verdad, a vos, a los chiquilines, pero a todo lo que se está visibilizando, no se imaginan. Ojalá así sea. No se imaginan lo importante que es esto y lo que ayuda a todos los que están trabajando hace muchos años desde la oscuridad. Es recontra importante. Así que sigan en este camino. Saben que yo estoy súper a la orden para lo que sea, ni que hablar los profesionales. Un orgullo. Estamos salvando muchas vidas, así que muchísimas gracias. Hoy se tienen que ir copados de acá adentro. Bueno, gracias, qué entusiasmo. Claro, pero es así. Gran sonrisa en este momento salvando vidas. Hacemos la segunda pausa y ya venimos. Gracias de corazón a las dos. Ni los latidos de los